¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Luis Orozco y soy de Electrónica y Servicio. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a este video, en donde analizaremos el procedimiento de localizar fallas en los equipos electrónicos muy rápidamente. Todos los que nos dedicamos al servicio electrónico de televisores de cinescopio, de computadoras laptop, reproductores de DVD o Blu-ray, pantallas de LCD o plasma, hemos notado que los capacitores son fuentes de fallas en las tarjetas electrónicas. Y encontrar rápidamente el capacitor dañado es algo que nos interesa mucho, pues de esa forma aumentamos la productividad de nuestro centro de servicio. Y para realizar esta labor vamos a emplear el VeriCap 22, instrumento muy valioso, el cual nos va a permitir localizar las 5 fallas que se presentan en los capacitores. Al utilizar el VeriCap 22 vamos a poder verificar los capacitores tanto dentro como fuera del circuito. Veamos la manera que se utiliza este instrumento. En un circuito electrónico usted se va a encontrar con diversos tipos de capacitores, tales como capacitores electrolíticos de aluminio, capacitores de poliéster, capacitores de mica, capacitores cerámicos e incluso estos pequeños conocidos con el nombre de capacitores de tantalio. Este tipo de capacitores llegan a presentar algún tipo de falla, provocando el mal funcionamiento del equipo. Las fallas que normalmente presentan son capacitor en corto, capacitor con fugas, capacitor abierto o sin capacidad, alteración en el valor de su capacidad. En algunas ocasiones, el sello de los capacitores falla, por lo tanto, el electrolito sale. Estos se llegan a secar, provocando una alteración en su capacidad. La quinta falla sería una alteración en su ESR o resistencia interna. Estas 5 fallas pueden ser detectadas muy fácilmente por medio del VeriCap 22, que es un medidor de SR y capacidad. Veamos las partes que tiene este instrumento. El VeriCap 22 debe de recibir un voltaje de polarización en esas terminales, un voltaje positivo y negativo de un valor de 12 voltios. Aquí tenemos su botón de encendido y apagado. De este lado podemos observar estas terminales, que es a donde vamos a realizar la medición de SR del capacitor. Y tenemos en este sitio los bornes, donde vamos a medir la capacidad o capacitancia. Este es el selector, el cual nos permite seleccionar una medición de SR y una medición de capacidad. Y en este lugar podemos observar el display, donde vamos a poder tener las lecturas que nos permitirán determinar si el capacitor que estamos nosotros midiendo se encuentra en buen o mal estado. Les recuerdo que el VeriCap 22 les permite verificar los capacitores tanto dentro como fuera del circuito. Un capacitor tiene una capacidad, tiene un voltaje de trabajo y una temperatura de trabajo. En este caso, por ser un capacitor electrolítico, también tiene polaridades, negativo y positivo. Se supone que este capacitor solamente debe de tener capacidad. Sin embargo, no es así. Estos capacitores tienen una resistencia interna que vamos a medir con el VeriCap 22. ¿Esto qué significa? Significa que este capacitor, conforme va trabajando, va envejeciendo y su resistencia interna va subiendo, como si fuera que
esta resistencia se conectara dentro del capacitor electrolítico. Contra mayor sea el nivel o el valor de esta resistencia, más falla provocará el capacitor. Entonces, si nosotros deseamos medir un capacitor, debemos de verificar su capacidad, que no esté alterada. Debemos verificar que no tenga corto, que no tenga fugas. Pero también debemos de checar su resistencia interna o su SR. Antes de realizar la medición, podemos observar cómo en el display se nos marca un valor de SR de 98.9 ohmios y en DC 98 de ohmios también. Aquí vamos a tener siempre valores arriba de los 90 ohmios en ambos lugares. Instalamos un capacitor de 220 microfaradios a 35 voltios que se encuentra en buen estado. Lo hago para que ustedes vean el valor de SR que tiene. Este tipo de capacitores, cuando se encuentra en buen estado, normalmente nos marcan un valor inferior al ohmio. Esto nos va a indicar que tiene una buena resistencia interna, de un bajo valor. Sin embargo, y de manera de prueba, voy a colocar una resistencia en serie con el capacitor. Esto lo voy a realizar simplemente para que ustedes observen que si la resistencia del capacitor sube, el equipo nos va a marcar un mayor valor. Aquí tenemos el mismo capacitor que se encuentra en buen estado, pero coloqué una resistencia en serie y el valor medido es de 24.3 de ohmio. Si yo tuviera un capacitor con esta lectura, me indicaría que el capacitor se encuentra en mal estado. Aquí el valor subió porque yo puse una resistencia. Sin embargo, vean ustedes, cuando yo pruebo un capacitor en mal estado, el valor que me da es de la misma capacidad. Lo conecto y vean ustedes, me marca arriba del ohmio, 5.3 de ohmios. El DC que me está indicando es del mismo valor. Esta es una prueba que este capacitor se encuentra en mal estado. Tiene un valor de SR más alto que el permitido. El valor de SR puede llegar a ser 5, 10, 15, 20, 30 ohmios. Eso me indicará que el capacitor se encuentra en mal estado. Veamos una falla real en un televisor. Tenemos aquí un televisor el cual el cliente nos reporta que presenta una falla cuando enciende la televisión. Primero, la imagen se encuentra cerrada tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Conforme va funcionando, el televisor va abriendo la pantalla, pero se presenta después de cierto tiempo un doblez en la imagen. Este problema se debe a fallas en la sección del vertical y uno de los elementos sospechosos son los capacitores, los cuales van a ser verificados con nuestro Vericap 22. El SR de los capacitores electrolíticos de la sección del vertical la podemos checar teniendo los capacitores conectados a la tarjeta. Lo único que debemos de hacer es desenergizar de voltaje de corriente alterna la tarjeta y esperar unos momentos para que los capacitores se descarguen. Para facilitar la medición, voy a colocar un par de agujas en los extremos de los caimanes de las puntas de medición de SR. Con ellas voy a poder realizar la medición sin ningún problema en los extremos de cada uno de los capacitores. Vamos a ir colocando las puntas, las agujas en los extremos de cada uno de los capacitores y esperar la lectura de SR. Nosotros sabremos que ya se está realizando la lectura porque se oyen 3 pitidos. Esta medición la vamos a repetir en cada uno de los capacitores y esperamos nosotros obtener una lectura de rango bajo. Este tipo de capacitores deben de tener normalmente abajo de 1 ohmio.
como valor de lectura. Recuerden ustedes que el VeriCap 22 incluye una tabla y en esta tabla se indica perfectamente los valores que va a encontrar usted al realizar la medición en un capacitor. En este caso, cuando medimos este capacitor, podemos notar que el valor es muy alto. Vea el valor de 3.9 ohmios. Esto nos indica que este capacitor electrolítico se encuentra dañado, que tiene un valor de SR muy alto y por lo tanto tendrá que ser sustituido. De esta manera podemos nosotros encontrar la falla muy fácilmente utilizando nuestro VeriCap 22 para comprobar el funcionamiento de los capacitores. Si llegara a tener alguna duda en la medición, le recomendamos retirar el capacitor del circuito y probarlo por fuera, como lo vamos a hacer a continuación. Continuamos realizando pruebas con el VeriCap 22. En este caso ya hemos retirado al filtro de su lugar, el filtro que está fallando en la televisión. Y observen ustedes cómo nos marca. Este capacitor electrolítico me marca una resistencia de 76 ohmios. Sin duda alguna es un capacitor que se encuentra en mal estado. Ahora voy a instalar otro capacitor electrolítico que fue retirado de un equipo que estaba fallando. Lo coloco y observen que el valor de DC baja demasiado a 8.7 de ohmio. Esto me indica que este capacitor está en corto o tiene fugas de alto nivel. Mi VeriCap 22 me permite verificar si existe un corto en el capacitor o tiene fugas. Otra prueba que podemos realizar es la medición de la capacidad. El VeriCap 22 es un capacitómetro digital de alto rango. Esto significa que yo puedo verificar la capacidad de los capacitores, no solamente el SR, no solamente fugas o cortos. Para medir la capacidad solo tenemos que mover el botón a la posición de capacidad. En ese momento vamos a instalar el capacitor bajo prueba en los bornes y nos va a indicar el valor de la capacidad. En este caso podemos ver 940 microfaradios. Se trata de un capacitor de 1000 microfaradios, lo cual nos puede indicar que se encuentra en buen estado. Pues bien amigos, pudimos comprobar cómo utilizando el VeriCap 22 es muy fácil localizar las fallas en capacitores que están instalados en el circuito o fuera de ellos. Con la ayuda de este instrumento vamos a poder disminuir los tiempos de reparación de los equipos electrónicos, pues localizaremos la falla muy fácilmente. Y les invito a que participen en los seminarios presenciales que estamos impartiendo en diversas ciudades del país, o bien en los seminarios virtuales. A través de estos seminarios virtuales vamos a poder estar en su taller, en su país, en su ciudad, realizando la capacitación. Así que hay que visitar la página www.electronicayservicio.com para ver mayor información de cómo pueden participar en estos seminarios presenciales y virtuales. Y una buena noticia: la revista Electrónica y Servicio que usted conoce está disponible en formato de papel, pero ahora en formato PDF. Usted la va a recibir cada mes en su correo electrónico. Visite nuestra página para ver mayor información. Hasta la vista.